¿Te gustaría formular de manera fluida en lengua maya yucateca frases como estas? Lepeka intial, lekap el shanabo atial, lela utial José. Entonces, quédate hasta el final del video y descubre cómo hacerlo. Hola amigos que nos ven de todas partes del mundo. Estés en donde estés, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Didier Chan, docente de lengua maya yucateca con formación en lingüística y cultura maya. Estoy aquí para guiarte y acompañarte en tu travesía de conocimiento y aprendizaje de la lengua y cultura maya yucateca. Si es la primera vez que te toca ver uno de mis videos, te invito a suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cuando publique nuevo contenido. Bien, pues no se diga más, iniciemos con la lección de hoy. Por favor, los de ahí atrás sentaditos, no metan relajo y presten atención. Bien, el tema de hoy se titula Le Chamacha Utia al Carmen. Este comal es de Carmen. Bien, vamos a ver cuál es el objetivo de nuestra lección del día de hoy. Bash con Kane, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender a usar el adjetivo demostrativo y el pronombre posesivo fuerte para formular frases básicas en lengua maya para indicar la pertenencia de objetos. ¿Sí? Ese va a ser nuestro objetivo. Bien, entonces lo primero que vamos a trabajar son los adjetivos demostrativos. Vamos a ver cuáles son y cómo funcionan. Pasamos entonces a ver cómo los usamos y cuáles son. Bien, Bish Umeya, adjetivo demostrativo Ichmaya. ¿Cómo funcionan los adjetivos demostrativos en maya? Bien, pues iniciamos diciendo que los enunciados o frases en singular, porque también los vamos a ver en plural, de la lengua maya, pues pueden estar formados por un adjetivo demostrativo y un sustantivo, ¿sí? Bien, entonces aquí podemos ver que lo primero que necesitamos es le, ¿sí? Entonces, como nos dice aquí, nótese que le se antepone al nombre o sustantivo y la vocal O se coloca después, ¿sí? Y a lo que hay que tener mucho en cuenta es que estos se usan si las cosas están lejos de la persona que habla. O sea, está distante, no lo tiene a la mano, está relativamente lejos, ¿sí? Entonces es cuando usamos este le o, ¿sí? Aquí tengo puesto unos paréntesis, ¿no? Y unos puntos suspensivos, lo que indica que allá va a ir el sustantivo, ¿no? Que en este caso puede ser el nombre de un objeto, de un animal, una cosa, etcétera, ¿no? Bien, ¿y qué significa entonces en español? Pues tenemos que es ese o esa, ¿sí? Bien, continuamos entonces, ¿sí? Bueno, el siguiente adjetivo demostrativo que tenemos es lea. Lo mismo, la estructura entonces en este caso es que le se pone de primero, ¿no? Y luego va lo que es el sustantivo, el nombre y por último la vocal A, ¿sí? Se coloca después, ¿no? Y en este caso lo vamos a usar si las cosas que vamos a mencionar los tenemos cerca o en la mano, ¿sí? O sea, lo tenemos aquí en la mano, vamos a usar ese lea o están muy relativamente cerca, ¿sí? Entonces su significado en español es este o esta, ¿sí? Bien, esa es la diferencia, ¿bien? Entonces tenemos dos, pues en este caso, estructuras para la frase. Leo y lea, ¿sí? Estamos de acuerdo entonces con esto. Bueno, también quisiera comentar la diferencia entre este adjetivo demostrativo y lo que es el pronombre demostrativo, ¿no? El pronombre demostrativo tiene casi, ahora podemos decir, una función similar respecto a la distancia, ¿no? Porque si tenemos lelo, en ese caso, pues tenemos un objeto distante de nosotros. Pero si tenemos lela,
el objeto está cerca de nosotros. En eso entonces es similar esta estructura del adjetivo demostrativo. La diferencia entonces es que en el caso del pronombre demostrativo, pues no vamos a usar el sustantivo porque su nombre lo dice, es un pronombre, va en lugar de un nombre. En cambio aquí sí tiene que aparecer el objeto, la cosa, ¿sí? Esa es la diferencia. Continuamos entonces con lo que sigue. Bien, vemos ejemplos entonces de uso de esta estructura. Aquí tenemos le, misa, este gato. Entonces vemos que en ocasiones cuando usamos el le, se nos olvida poner esas terminaciones, pero es de suma importancia, ¿no? Porque aparte de que indican esa distancia espacial entre el objeto y la persona, pues nos complementan la estructura, ¿no? Entonces yo no puedo decir les mis, ¿no? Tengo que decir le misa este gato. Como vemos aquí, la persona está cerca del gato, casi lo tiene a la mano, ¿tú? Entonces por eso pues decimos le misa. En caso contrario, en el otro ejemplo, tenemos que la persona lo está indicando, no lo tiene cerca, ¿no? Está algo distante de él. Entonces tenemos le miso, ese gato, ¿sí? Entonces vemos esa función de estos estructura del adjetivo demostrativo. Vemos que se cumple lo que nos dice la descripción que vimos anteriormente. Dice que le se antepone a lo que es el nombre, en este caso mis, que es gato, y por último va la terminación a o en su caso o, dependiendo si el animal en este caso está lejos o está cerca de nosotros. Bien, continuemos entonces. Konesh ilik ulak. Bien. Entonces, la primera que vimos, estructura de estas frases, ¿no? O enunciados, pues nos dice que eran en singular, ahora en plural. Bien, pues para el plural necesita, aparte de los dos elementos que vimos anteriormente, el le y el o, ¿no? La terminación, necesita una partícula de plural que es o, ¿sí? En este caso, entonces, si vemos la estructura, es le, pues es el que va a ir de primero, luego va el sustantivo, luego tenemos la partícula de plural, entonces, como nos dice aquí, marca de plural, y por último, la vocal o, el cierre, ¿sí? Es lo que va a ir de final, ¿no? Al final, perdón. Y lo mismo usamos cuando las cosas que mencionamos, pues están relativamente lejos o distante de nosotros, ¿sí? Y significa en español, en este caso, esos o esas. La otra estructura, pues, es similar. Tenemos le o va, ¿sí? Le o va. Vemos que en este caso le siempre va de primero. Luego tenemos el sustantivo, ¿no? Que es el que lo indico aquí con los puntos suspensivos dentro paréntesis. Luego tenemos la marca de plural o. Y por último, el cierre a. En este caso lo usamos si las cosas que estamos mencionando pues están cerca o en nuestra mano, ¿no? De nosotras, de la persona que habla, ¿no? Significa entonces estos o estas, ¿sí? Como lo podemos ver aquí. Estos o estas. Bien, entonces tenemos que ver la diferencia, ¿no? Lo que es le a, ¿no? En singular y le o va es plural, o le o singular y le o bo, perdón, plural, ¿sí? Entonces hay que aprender a manejar esta estructura, es muy básica, ¿sí? Bien, entonces konesh ilik bishumeya, vamos a ver los ejemplos, ¿no? En una frase. Bien, entonces aquí tenemos che, árbol. En este caso también puede ser madera en otros contextos, pero aquí lo estamos usando como árbol, ¿sí? Entonces tenemos le, che, o, bo, ¿no? Aquí tenemos el le que nos dice que va de primero, luego va el sustantivo, luego va el o, que es la marca de plural, y por último el o, ¿sí?
esos árboles, si es que, como lo vemos en la imagen, está lejos de la persona que habla, ¿no? Lecheubo, ¿no? Hay que también acentuar mucho el sonido de la vocal glotalizada, ¿no? Lecheubo, lecheubo, para que no suene como leche, ¿no? Entonces, así como a manera de chiste, ¿no? Entonces, lecheubo, ¿sí? Pero ustedes se estarán preguntando aquí qué pasó con el ob si vimos que llevaba una vocal rearticulada, es o, ¿no? Bueno, pues aquí en la nota nos dice que la partícula de plural ob va a perder la primera vocal y el apóstrofe cuando la palabra que le antecede tiene una vocal glotalizada al final, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, pues se pierde una de la vocal de la partícula de plural o, ¿sí? Y nos queda como op nada más. Voy a pasar a la pizarra para que les muestre más, de manera más gráfica, este cambio, ¿sí? Entonces, como les mencioné, la partícula de plural era o, ¿no? Pero si nuestras palabras que vamos a emplear terminan con una vocal glotalizada como che, otra palabra podría ser cho, ¿no? So, por ejemplo, pavo, ¿no? Bien, entonces cuando sucede esto y queremos usarlos en una estructura con el adjetivo demostrativo, hacer con ese tipo de frases que veíamos hace un momento, ¿no? Entonces, este o va a perder lo que es la vocal y el apóstrofe, ¿sí? Y se queda como, por ejemplo, aquí en la frase, le, cheo, bo, ¿sí? Aquí en cho, pues quedaría le, cho, bo. Bueno, aquí se forma como si fuera la partícula de plural completa, ¿no? Porque tenemos o, pero recordemos que esta o le pertenece a cho, ¿sí? Lo mismo va a pasar con zo, ¿no? Zoob, le, zoobo. Bueno, aquí nos está faltando el le, ¿vale? Le, zoobo, ¿sí? Entonces es lo que no hay que olvidar estos cambios, ¿vale? Vamos a continuar entonces, pasamos de nuevo a la presentación. Bien, pues ya estamos de nuevo aquí en la presentación. Aquí podemos ver el siguiente ejemplo, es le pecooba, le pecooba. Entonces aquí vemos que significa pues estos perros, ya que vemos en la imagen que la persona pues está cerca de esos dos perros, ¿sí? Entonces vemos que se cumple también la estructura, el le va de primero, luego va el sustantivo, en este caso que es pec, luego va el ob y por último el a. Bien, aquí podemos ver entonces que aunque pec lleve una consonante glotalizada que lleva un apóstrofe, pero no sucede ese cambio que nos dice la nota aquí, que no se pierde lo que es la primera vocal del ob. No hay cambio. Entonces es lo que hay que tener en cuenta. Solamente sucede cuando sea una vocal glotalizada, como che, como o, so, por ejemplo, ¿no? Esas vocales e, i, o, ¿no? Entonces sucede ese cambio. Pero si es una consonante glotalizada, aunque lleve apóstrofe, no sucede ese cambio. Va completo como lo podemos ver aquí. Le pecoba. Bien, vamos a continuar entonces. Koneshilik ulak wabash. Bien, pues los siguientes elementos que vamos a trabajar para poder posteriormente construir nuestras frases son los pronombres posesivos fuertes, ¿sí? Bien. Para iniciar vamos a ver la diferencia entre un pronombre posesivo fuerte y un adjetivo posesivo o también un posesivo débil, ¿no? Ya que no tienen las mismas funciones. Entonces para eso vamos a pasar a la pizarra para que veamos estas diferencias. Pues ya estamos aquí en la pizarra. Entonces lo primero que vamos a poner aquí es el adjetivo posesivo o en su caso posesivo débil, ¿sí? El posesivo débil.
Bien, aquí no voy a explicar cuáles son ni cómo funcionan, solo quiero mostrar la diferencia, ¿sí? Entonces, uno de los adjetivos posesivos débiles es in. Yo le pongo aquí in W, ¿no? Tampoco voy a explicar por qué esto en ese video. Si te gustaría saber cómo funciona, cuáles son sus cambios, cómo hacemos frases con ello, pues déjalo en los comentarios del video y posteriormente también haré un videito sobre su uso, ¿sí? Bien, entonces tenemos este adjetivo posesivo o posesivo débil, ¿sí? Bien, pues en este caso, este posesivo débil, su primera diferencia es que siempre se usa junto con el sustantivo, ¿sí? Siempre van juntos, no pueden ir solos, ¿sí? Siempre se usa, aquí nos faltó, junto con el sustantivo. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos o queremos decir mi ropa, que en maya es nok, yo digo in nok, ¿no? No puedo decir, ¿no?, sin una frase sin decir, en este caso, el sustantivo. Por ejemplo, in shamach, ¿sí? Mi comal también, ¿no? In shamach. O en este caso, pues estamos usando a, ¿no? A shamach, ¿sí? Bien. Entonces, esa es la primera característica del adjetivo posesivo, ¿sí? Que siempre se usa junto con el sustantivo. La otra característica es que no puede responder a preguntas como, por ejemplo, Mash Tial le lucha, ¿no? ¿De quién es esta jícara? ¿No? Entonces, este adjetivo posesivo no puede responder y yo decir im nada más o decir a no se puede, no tiene sentido, ¿no? Necesita entonces de otro complemento para que pueda funcionar, en este caso como un posesivo, que es el nok, ¿sí? Bien, en su caso, entonces son las dos principales diferencias que vamos a ver. En su caso del pronombre posesivo fuerte, ¿no? En este caso, pues lo primero es que sí los vamos a poder usar sin el sustantivo, ¿no? O sea, no es necesario que sean acompañados por el sustantivo. Entonces, no siempre aparece el sustantivo, ¿sí? Yo puedo decir nada más intia al, ¿no? Puedo decir a tia al, ¿no? Entonces no es necesario, ¿sí? Tampoco, bueno, en este caso, ¿no? La diferencia es que ahora este sí responde a preguntas como las que ya vimos, sí responde a preguntas como por ejemplo, el de Mashtial le lucha, ¿sí? Entonces sí responde a preguntas. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿no?, intial. Puedo responder intial. Puedo responder atial, ¿sí? Aquí sí tiene sentido de responder preguntas, ¿sale? Entonces, esas son las principales diferencias, ¿no?, entre estos dos elementos que hay veces nos puede prestar un poco de confusión, ¿sí? Bien, entonces antes de continuar también, pues si te está gustando el videíto, ¿no?, si lo estás disfrutando, te invito a dejarme un me gusta y si tienes alguna duda, algún comentario que quieras hacer, pues puedes dejarlo aquí abajito en los comentarios, ¿no?, para que cuando tenga un espacio de tiempo, pues yo pueda responderte a todas esas dudas, a todos esos comentarios. Bien, mientras tanto, vamos a pasar a la presentación. Bien, ya estamos entonces de nueva cuenta en la presentación. Vamos a ver cuáles son esos pronombres posesivos fuertes. Bien, el primero, o de manera, pues como se le conoce, la primera persona del singular, en este caso, es
intial, como lo podemos ver en la imagen, intial. Y significa mío, mía, míos o mías, ¿sí? Ese es el primero, intial, intial, ¿sí? Pasamos entonces a la segunda persona del singular. Bien, la segunda persona del singular en este caso es atial. Atial, como lo podemos ver en la imagen, está indicando que es tuyo, tuya, tuyos o tuyas, ¿sí? Bien, aquí a lo mejor te estarás preguntando por qué puede ser tanto tuya, tuya, ¿no? O tuyos, tuyas, o sea que puede ser en singular o en plural, o como en la primera persona vimos que puede ser mío, mía o míos, mías. Bien, pues esto se debe a que en el caso de la lengua maya, lo que son en este caso los pronombres posesivos, no necesariamente tienen que llevar la partícula de plural para que corresponda con el sustantivo, ¿no? Voy a pasar a la pizarra de nueva cuenta para que yo explique rápidamente, de manera más ilustrativa, a lo que me refiero. Entonces vamos a pasar a la pizarra. Bien, ya estamos aquí en la pizarra. Vamos a ver pues a qué me refiero con esto de que pues podemos usar tanto en singular y en plural. Por ejemplo, en español tenemos que decir la ropa es mía. Cuando es en singular, cuando es en plural, las ropas son mías, ¿sí? Bien, pues esta correspondencia, por ejemplo, en que el plural tiene que estar marcado tanto en lo que es el sustantivo como en el posesivo, en el maya no es necesario, ¿no? Por ejemplo, aquí, haciendo la correspondencia, la ropa es mía, ¿no? Le noko intial, ¿sí? Le noko intial, ¿sí? La ropa es mía, ¿sí? Bien, pues en este caso, en el maya no es necesario hacer la correspondencia en lo que es, o marcar el plural en lo que es el posesivo. Entonces, yo diría, le nokobo intial, ¿sí? Entonces aquí vemos que en el maya únicamente estamos poniendo en plural el sustantivo, ¿sí? Le nokobo. Vemos aquí la partícula de plural. Pero aquí en el tial, en el posesivo, el pronombre posesivo no es necesario. Lo puedo poner, no pasa nada, ¿no? Entonces si yo le pongo le nokobo intialo, también está correcto. Pero es más usual utilizarlo sin lo que es la marca de plural, los posesivos, ¿sí? Por eso entonces en la presentación vemos que puede ser tanto, por ejemplo, mía, mío, o en su caso, míos, mías, ¿sí? Por eso entonces. Ahora también cuando responde a preguntas, en ese caso es también usual. Por ejemplo, no sé, alguien me pregunta, Mashtia al le nok, Mashtia le nok, le shanab, yetel le oko, mashtial le shanab, perdón, mashtial le nok le shanab yetel le oko, ¿no? Bien, entonces para que no repita, por ejemplo, le shanab, le nok, le oko, intial, yo puedo decir intialo. Aquí sí puedo utilizar o tengo que utilizar el op en lo que es el posesivo, el pronombre posesivo, porque pues estoy hablando de varios objetos, ¿sí? Que me están pidiendo a quién le corresponde, ¿sí? Entonces yo tengo que decir intialo, porque si aquí no le pongo el op, pues sería nada más intial, ¿no? Mío, y aquí estamos hablando como de varios objetos. Entonces aquí, cuando responde preguntas, sí es necesario esa correspondencia, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Pasamos a la presentación.
Ya estamos entonces de nueva cuenta en la presentación. Vamos a continuar viendo pues estos pronombres posesivos fuertes. Bien, el siguiente, la tercera persona del singular es utial. Utial. Y significa suyo, suya o suyos, suyas, de él o ella. ¿Sí? Entonces, así es lo que significa en español. De él o ella, pero suyo, suya o suyos, suyas. ¿Vale? Bien, pasamos entonces a lo que es la siguiente, que es la primera persona del plural. Bien, aquí tenemos que tenemos aquí dentro paréntesis lo que es la A, la E y la I, y aquí tenemos una K y tial, ¿no? Bien, entonces en este caso lo que estoy indicando es que aquí hay variación y podemos estar utilizando, por ejemplo, esta A con la K y decir ac, ek, ik, o también solamente la K como k, ¿no? Y decir, por ejemplo, actial, ectial, ictial o simplemente tial. Normalmente en los libros, si buscamos sobre pronombres posesivos, vamos a ver que solamente nos muestran el ic. Sin embargo, en el habla hay esta variación, ¿no? Incluso la siguiente, la segunda forma, que es intialoon, ¿sí? Ese también es una forma usual en decir nuestro, nuestra o nuestras, nuestros, ¿sí? Entonces aquí hay variación. Voy a pasar rápidamente a la pizarra y mostrarlo con más ejemplos, ¿no? O sea, ilustrando un poco esta variación. Bien, entonces vamos a ver aquí esa variación. Les mencionaba que se puede usar como actial, como ectial, o en su caso ictial, o simplemente ictial. Todas estas formas son usuales, ¿no? Entonces depende, hay veces de las regiones de donde se habla la lengua maya y vamos a tener allá pues que gente que lo use como actial o ectial, ictial o solamente ctial. Y la otra forma es intialoon, ¿no? Intialoon, ¿sí? Bien, en este caso vemos que es un poco similar a la primera persona del singular, pero lo que lo hace la diferencia es este oom que tiene al final. Entonces no le podemos omitir ese oom para que sea la primera persona del plural. Tiene que llevarlo. Intialoon, ¿vale? Bien, voy a regresar a la presentación y continuar. Espero que hayas sido claro con esto. Si todavía quedan dudas, me lo puedes poner en los comentarios. Ya estamos de nuevo en la presentación. Vamos a continuar con la segunda persona del plural. Y en este caso es atialesh. Atialesh. Y tenemos que es suyo, suya, suyos, suyas de ustedes, ¿sí? Atialesh. Atialesh. Para que vayan escuchando también la pronunciación. Atialesh. Atialesh. ¿Malo? Con eshilik ulak, la tercera persona del plural. Y tenemos que es utia'alob. Utia'alob. Significa suyo, suya, suyos, suyas, de ellos o ellas, ¿sí? Bien, entonces en estos plurales vemos que es indispensable poner estas terminaciones. Por ejemplo, oob, eesh, porque si no, pues estaríamos hablando de las personas del singular. Bien, entonces cuando los usemos en frases, en los ejemplos, va a quedar un poquito más claro, ¿sale? Bien, vamos a continuar entonces. Bien, aquí tenemos una especificación, parte de lo que ya había mencionado hace un momento. Uyabuye, presta atención, el uso de la partícula de plural oob en los pronombres posesivos fuertes es posible en las tres personas del singular y en la primera persona del plural, ¿no? Entonces, las dos últimas personas del plural, allá no es posible utilizarlos, ¿no? Porque normalmente es común de usarlos sin ese elemento porque dan la idea de que es en plural. Allá el contexto lo va a determinar si estamos hablando en plural o en singular la frase que estamos construyendo, ¿sí? Bien, vamos a ver a qué nos referimos con esto. Tenemos aquí, por ejemplo, intial, mío, atial, tuyo, utial, suyo, suyo,
suyo, suya, de él o ella, ¿no? Y tenemos iktial, que es nuestro, nuestra, ¿no? Bien, entonces podemos en este caso utilizar lo que, como ya los mencioné, la marca de plural ob, ¿sí? Y podemos decir intialob, intialob. Aquí ya serían míos o mías. Atialob ya sería tuyas o tuyos. Y utialob ya sería en este caso suyos o suyas de él o ella. Y tenemos iktialob, que es nuestras o nuestros. Aquí ya tenemos en plural como tal. Aquí los tenemos en singular, ¿sí? Entonces, como se los mostré en los ejemplos, cuando pasamos a la pizarra, pues puede que en ocasiones se use de esa forma, ¿no? O se use sin lo que es esta marca de plural. Bien, entonces, intial, intialob, atial, atialob, utial, utialob, iktial, iktialob. Espero que haya quedado claro. Si no, lo puedes dejar tus comentarios en, pues ahora sí, valga la redundancia, en los comentarios, ¿no? O tus dudas. Bien, vamos a continuar con lo que sigue. Ahora sí, llega el momento clave, la parte mejor del video. Vamos a usarlos, este adjetivo demostrativo y el posesivo, para formular una frase. Ahora sí, una frase más extensa que la que ya vimos, ¿no? Porque ya dijimos que las frases o las oraciones en mayas pueden estar formuladas simplemente por lo que es la estructura del adjetivo demostrativo y lo que es un sustantivo. Pero en este caso vamos a ponerle el posesivo. Vamos a ver entonces qué se necesita para estructurar esas frases. Bien, utzolil, el orden, ¿sí? Bien, necesitamos entonces el inicio del demostrativo, como lo vimos en la estructura, le. Necesitamos el sustantivo, lek, y la terminación o, que puede ser a también, dependiendo de la distancia. Recuerden qué es lo que significa esto, o lo que indica el o el a es la distancia, ¿sí? Leleco, atialesh. Y por último, el posesivo fuerte, ¿sí? Leco, atialesh. Ese tortillero es suyo, en este caso, pero de ustedes, ¿no? Ese tortillero es de ustedes. Suyo, de ustedes, ¿vale? Leleco, atialesh. Bien, pues esos son los elementos que necesitamos. Prácticamente son tres: la estructura del adjetivo demostrativo, el sustantivo y el posesivo fuerte, ¿no? Bien, pues vamos a continuar con la siguiente estructura. También es aceptable, ¿no? En este caso, cambiar de lugar. En este caso, pues lo que es el posesivo fuerte con el sustantivo. Podemos poner aquí atialesh de primero y pasar leleco al final. Necesitamos los mismos elementos, no cambian, como podemos ver, el posesivo fuerte, el sustantivo, el inicio del demostrativo y el cierre del demostrativo. Entonces no cambian los elementos, solamente estamos cambiando de lugar lo que son, en este caso, el posesivo fuerte y lo que es la estructura del adjetivo demostrativo. Atialesh, leco, ¿vale? Es suyo, de ustedes, ese tortillero, ¿no? Aquí lo puse de manera muy literal, ¿sale? Bien, pero también puede ser ese tortillero es suyo, de ustedes. Vamos a continuar. También podemos utilizarlos, esta estructura, agregándole la cantidad de cosas que le pertenece a la persona. Bien, en este caso, pues necesitamos otros elementos, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar con el posesivo, atialesh. Luego va el inicio del demostrativo. Luego va la estructura, ahora sí, de la cantidad, que en este caso necesita un numeral y un clasificador. Que es en este caso K, es la cantidad, 2, ¿no? Y el, que estamos hablando de cosas que no tienen vida, ¿no? En otro video, pues también veremos este uso de lo que es esta estructura, ¿no? Pero eso lo tendremos más adelante. Y por último tenemos el sustantivo, leca, ¿no? Bueno, y el cierre del demostrativo, ¿sí?
atialesh lekap el leka. Son suyos, de ustedes, estos dos tortilleros, ¿no? O son de ustedes estos dos tortilleros, ¿sí? ¿Malo? Atialesh lekap el leka. Bien. Vamos a continuar. Vemos la siguiente estructura, que en este caso nada más cambia de orden, como lo vimos, ¿no? En el primer caso tenemos lekap el leko atialesh, ¿sí? Vemos que los que se mueven del lugar entonces es esta estructura, ¿no? y esta otra, ¿sí? Atialesh, lekap el leko atialesh. Esos dos tortilleros son suyos, de ustedes. Necesitamos los mismos elementos, no hay cambios, ¿sí? Solamente el lugar de atialesh y lekap el leko, ¿no? Que en la estructura anterior atialesh estaba al principio, el posesivo, y la estructura del demostrativo y la cantidad estaba al final. En este caso solo los cambiamos, ¿vale? Entonces es aceptable esas dos digamos estructuras de orden, ¿sí? Malo, konesh ilik ulak. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Le shanaba utia al Juan. Le shanaba utia al Juan, ¿no? Este zapato es de Juan. Le lobo utia alob. Le lobo utia alob. Le lobo utia alob. Lo repito varias veces, un poco más lento, un poco más rápido, para que vayamos escuchando la pronunciación. Le kashoba atia al. Le kashoba atial. Estas gallinas son tuyas, ¿sí? Le kashoba atial. Vemos entonces cómo vamos jugando con las estructuras, ¿no? ¿Malo? Konesh ilik ulak. Le pako intialom. Le pako intialom. Ese tomate es nuestro. Intial le juna. Intial le una. Es mío este papel. Le wakasho atia alesh. Esas vacas, ¿no? Son suyas, de ustedes, ¿vale? Le wakasho atia alesh. Bien, continuamos entonces. Konesh ilik ulak. Otros ejemplos. Le oshp el pako intialom. Le oshp el pako intialom. Esos tres tomates son nuestros o nuestras. Intial lekatul peka. Son míos estos dos perros. Intial lekatul peka. Luego tenemos le oshwal una utial José. Estas tres hojas de papel son de José, ¿vale? Le osh wal una utial José, ¿vale? Bien, pues konesh ilik ulak. Lo siguiente que vamos a trabajar entonces es el uso del pronombre demostrativo y el pronombre posesivo en frases. Vamos a ver cómo también formulamos frases con estos elementos, ¿sí? Bien. Si desconoces o no sabes cómo funciona o cuáles son estos pronombres demostrativos, te voy a dejar de este lado izquierdo una tarjetita para que puedas ver un videíto respecto a su función y uso de estos elementos. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí tenemos los ejemplos, pero voy a mencionar rápidamente a qué se refiere un pronombre demostrativo y la diferencia entre un adjetivo demostrativo. Por ejemplo, yo tengo aquí, no estoy promocionando medicamentos, pero bueno, aquí tengo un medicamento, se dice en maya tzak, ¿no? Es medicina, ¿no? Entonces, la estructura con el adjetivo demostrativo sería letzaka intial. En ese caso yo menciono el nombre, el sustantivo, que en este caso es tzak, ¿no? Y digo letzaka intial. Ahora cuando uso un pronombre demostrativo, ya no tengo que mencionar qué es esto, ¿no? Ya no tengo que decir tzak, ¿sí? Entonces, en vez de eso, yo voy a usar lela, lelo
o los plurales leloba o lelobo, ¿sí? Entonces esa es la diferencia de manera general, pero si quieres saber más sobre estos pronombres demostrativos, pues puedes visitar ese videíto que te dejo por aquí en el lado izquierdo. Bien, aquí tenemos los ejemplos. ¿Qué elementos necesitamos? Solamente dos, ¿sí? Necesitamos, en este caso, el pronombre demostrativo, en este caso, lela, y lo que es el posesivo fuerte, lela intial. Entonces, por ejemplo, la medicina, pues yo digo lela intial. Este es mío o mía, dependiendo. ¿Vale? El siguiente ejemplo es lelo atial, ese es tuyo, ¿vale? El otro sería lelo oba utial, estos son suyos, de él o ella, ¿no? Aquí vemos lelo oba, les menciono que no tiene que corresponder el plural, ¿no? Aquí sería lelo oba utialo, pero en el maya no es necesario, ¿sí? Lelo oba utial. También en otro videito les voy a explicar de manera más específica sobre los usos del plural, ¿sí? Y tenemos otro ejemplo que dice lelo ektial. Esa es nuestra, ¿vale? Continuamos entonces con Eshilik Ulak. Otros ejemplos, aquí podemos ver lela intialom, esta es nuestra. Lelo oba atialeesh, estas son suyas de ustedes. Lelobo utialob, esas son suyas de ellos o ellas, ¿no? Y por último tenemos lelo intialob, esos son míos, ¿vale? Lelobo intialob, esos son míos. Aquí vemos que combinamos un pronombre demostrativo en singular y un posesivo, un fuerte, en plural, ¿no? Porque vemos que aquí lleva ob, ¿no? Intialob, son míos. Son de las cosas que podemos hacer en el maya, que en el español pues sería algo que no se puede porque tiene que concordar tanto lo que es el número, ¿no? El número, si aquí uso singular, tiene que ser singular. Si aquí uso plural, tiene que ser plural, ¿no? Pero en el maya no es necesario. Bien, continuamos entonces con lo que sigue. Bien. Bueno, pues hasta aquí llegamos con esta explicación. Espero que puedas formular tus frases utilizando los adjetivos demostrativos y utilizando lo que son los pronombres demostrativos más el posesivo fuerte. Si todavía tienes dudas, puedes dejarlo aquí en los comentarios para que pues posteriormente yo pueda responderles. Muy bien, espero que pues estés muy bien, estés en donde estés y recuerda que siempre estaremos aquí para guiarte en tu aprendizaje de la lengua y cultura maya yucateca. Nos vemos hasta la próxima. Kananta Baish, cuídense.